Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de compresión de datos. La compresión de datos es una tarea, una responsabilidad que tiene un programa de ocupar la menor cantidad de espacio posible para un mismo mensaje. La idea es que la representación general de 7 u 8 bits que sale de la codificación estándar se puede reducir para dedicarle menos bits a cada uno de estos símbolos. Hay dos estrategias, uno que dice la de código de longitud fija y otra de longitud variable. Si es longitud fija, la cantidad que se gana en la compresión es mucho menor. En cambio, la longitud variable, que podemos achicar al máximo, lo que necesito para representar un carácter, potencia el efecto de la compresión de los datos. En este caso vamos a ver que es muy importante para la estrategia conocer qué cantidad de veces se repite una letra. Si la letra se repite poco, es de poco interés para la compresión. En cambio, si tiene mucha frecuencia, vamos a ocuparnos a achicar esa letra para que el efecto de la compresión y la cantidad de ahorro que vamos a lograr sea mayor. En este caso vemos el cuadro donde tenemos los caracteres, el código que los representa y la frecuencia, es decir, cuántas veces se ha repetido. Normalmente acá en este trabajo está asumido como que tiene 3 bits de representación. Para comprimir entonces la estrategia sería que el que más frecuentemente se repite, ese lo vamos a achicar para lograr mayor ahorro. Las definiciones de los algoritmos de árboles fueron muy útiles para establecer estos mecanismos. Se adoptaron los distintos tipos de árboles para resolver problemas, como vamos a ver en esta diapositiva. Y vamos a ver que en un primer código tomamos para la A o el 0, para la B el 10, para la C 110, D 1110 y para la E 1111. Hemos reducido solamente la A, que tiene un solo bit. Noten abajo, está escrito del árbol el mensaje completo. Así es muy importante entender que todos los caracteres terminan de una forma diferente, cosa de que si estamos manejándonos con longitud variable, que este es el caso, ningún prefijo, y en principio el prefijo, se va a repetir. Por lo tanto, sin contar los caracteres que vamos a tomar, leyéndolo solamente vamos a estar en presencia, vamos a saber si es un código completo o hay que buscar las siguientes letras para interpretar completamente el código. En la imagen de la derecha tenemos que es un árbol más reducido. Se ha tomado alguna compresión y noten que los códigos, el código 4 para la D tiene 3 dígitos y para la E lo mismo. Y aún así tiene algunas características diferentes que el primero. Las definiciones de este caso me van a permitir que, dado a esta codificación, reduciendo al mínimo la cantidad de caracteres de cada símbolo, podemos tener, de acuerdo al parseo, noten que en el gráfico está de distintos colores. Si yo hago el parseo rojo, voy a tener ese mensaje. Si el parseo que hago es púrpura, el último, vamos a ver que hemos podido interpretar más caracteres todavía. Esto debe ser tratado en el algoritmo para poder lograr el resultado adecuado. La definición de compresión entonces está limitada a si vamos a usar la supresión de caracteres o vamos a utilizar longitud fija. Eso es una consideración muy importante que da la posibilidad de distintos resultados. Bueno, vamos ahora a la actividad práctica. Las claves de respuesta. El concepto de código de longitud fija me da unos ejemplos que empiezan con 0100, 0101, 0110 y 0111. Los resultados de la decodificación que tenemos para los códigos dados en la tabla, de acuerdo a los caracteres y su codificación, hablan que el primer código está escrita la palabra fe, 1100 para la F y 1101 para la E. El segundo dice la palabra café y el tercero la palabra CAE.
El algoritmo de Huffman. Huffman era estudiante de un curso de computación con los precursores de la informática del año 1952 en el MIT, en el Instituto Técnico de Massachusetts, en Estados Unidos, una de las cunas del conocimiento tecnológico de este siglo y el anterior. Así que la anécdota es que fue encomendada la tarea de o resolver con un algoritmo este problema de compresión o tomando lo que los profesores habían enseñado, dándole alguna vuelta o hacer un examen final para aprobar la materia. Intentó resolverlo, pero se dio con que linealmente él no encontraba la forma de resolverlo adecuadamente. Así que se puso a estudiar el examen. Se ve que durante el estudio se le ocurrió la idea brillante de su algoritmo, que lleva su nombre y es un aporte muy importante para la compresión de datos. Así que con una serie, la idea principal es que usa un árbol con características propias y los pasos para llenar ese árbol son los siguientes. El primer paso va a ser separar en caracteres todo el texto que vamos a comprimir. El segundo paso, vamos a ordenar de menor a mayor los pesos de cada carácter, es decir, la frecuencia con que aparece en el texto. Para el paso 2 vamos a tener que ordenar de menor a mayor los pesos de cada carácter. Este peso es las veces que se repiten estos caracteres. En el paso 3, los dos caracteres con menor frecuencia se toman y se suman sus pesos creando un nuevo nodo superior con la suma de esta frecuencia. En el paso 4 se continúa haciendo este último paso hasta llegar a tener un solo nodo. Después de tener el árbol binario viene el paso 5. Se debe enumerar las ramas del lado izquierdo y lado derecho, agregando un 0 a las ramas del lado izquierdo y un 1 a las del lado derecho. Estos números me van a ayudar a simbolizar, son los indicadores de cómo está codificado cada carácter. Supongamos que ahora la palabra que vamos a querer comprimir es semestre. Allí vemos que S tiene una frecuencia de 2, la E tiene una frecuencia de 3, la M 1 solo, T tiene 1 y R 1. Como decíamos, ahora hay que ordenar descendentemente, es decir, primero los nodos más bajos, T y R, que son unidos en otro nodo que va a sumar la frecuencia con que se repite. Luego se les agrega M, que va a sumar la frecuencia, por último va a sumar a S, y al final, por último paso, a E, que va a tener una frecuencia mayor. Se corona con un valor que acumula todas las frecuencias. Las aristas de la izquierda van a estar con 0 y las aristas de la derecha con 1. Esos valores van a permitirme transformar el valor original a una cadena de unos y ceros. Así hemos visto la propuesta de algoritmo de compresión enunciada por Huffman, buscando que la forma de comprimir esté basada en la frecuencia de repetición de los valores. Los valores que son más repetidos tratamos de que sean más chicos, cosa de ganar espacio, ahorrar tiempo en transmitirlo. Así que la tarea es seleccionar los símbolos que van a participar del mensaje, contar cuántas veces aparecen, ordenarlos en una tabla en forma ascendente, es decir, que primero queden los que menos se repiten. Estos que menos se repiten se van uniendo de a pares y se van poniendo debajo de las ramas o de los nodos que tienen el total de la frecuencia y el nombre de los símbolos. Esto lo hemos visto reflejado y vamos a ver que la búsqueda a través del árbol me va a dar, cuando encuentre el símbolo, la codificación que recibe en el código enviado, se ha comprimido. Tenemos el código comprimido y analizamos las búsquedas del árbol para ver qué carácter corresponde este símbolo. Así que vamos así a la tarea práctica. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
Ahora veremos la implementación del algoritmo de Huffman en esta construcción. Primero una zona del código y otra zona del gráfico que va a permitir desde las hojas individuales con los símbolos y su frecuencia, vamos a llegar a la estructura de árbol que va a ser la herramienta o la estructura de datos que me va a permitir descomprimir o traducir en una cadena inteligible al código, al mensaje enviado. Tenemos como primer paso el ordenamiento de los valores A, B, C, D y E con su frecuencia. Se ha contado que en la frase la letra A está 15 veces, la B está 7, la C tiene 6, 6 también la D y la E que tiene 5. Se toman los dos menos frecuentes, se los une en una rama, se pone un nuevo nodo que va a tener ahora la suma de esos dos elementos. Se sigue con el otro grupo que se ha unido como B y C en otra rama, y esa rama ahora tiene el valor, el nodo superior de esa rama tiene la suma de las dos frecuencias anteriores. Posteriormente se unen las dos ramas construidas recientemente en otro nodo que va a acumular la frecuencia de 24, los símbolos que están abarcados por ella. Y finalmente se toma el valor más frecuente, A, bajo otra rama que va a tener una sola arista para el lado de la A y otra arista para el grupo que contiene la frecuencia total de las hojas que están en otros niveles más abajo. Esta construcción permite armar esta estructura y el ejemplo en Java me va a permitir entender cómo lo puedo hacer para mi caso particular. En este caso se sugiere crear un objeto nodo binario. El método construir árbol va a recibir las frecuencias, puede ser un arreglo llamado frecuencias del tipo entero, que va a contener allí los arreglos y las cantidades en que se repiten estos símbolos. Así que se arma una fila de la prioridad para armar y construir así el árbol. Esto forma un arreglo ordenado y me va a dar los árboles, digamos, los nodos que tienen la menor prioridad. Una vez elegido esto, construye una rama. Se agregan como hojas de árbol de esas ramas los recientemente nombrados, los que tienen menos frecuencia. Después con un for se repite ese proceso y se va armando la relación entre los nodos. Posteriormente, con un bucle while, donde va a empezar a escribir como nodos binarios las hojas que están sobrando, digamos, movemos de un lugar a otro las hojas, y termina con la aplicación de obtener la frecuencia como dato extra para ser consultado continuamente. Al final se retorna en la última estructura, el último elemento que tiene, y así funciona este código que nos va a permitir ordenar valores y las frecuencias en forma de un árbol de acuerdo al algoritmo de Huffman. Vamos ahora a la actividad práctica. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Bueno, estamos hablando de ejemplos de la aplicación de los algoritmos de compresión de datos. En este caso he buscado una cinta de letras que están separadas por un guión, símbolo también, símbolo que hay que comprimir,
Y noten que el mensaje original tiene numerosos símbolos. Están en colores, agrupándolos por la frecuencia que tienen, para detectar rápidamente la frecuencia. Así que vemos en el punto 1 entonces el texto a enviar. En el punto 7 está la codificación. Esos son los valores que el mensaje real que se transmite va a tener. Así que para el guión bajo vamos a tener $00, para la D 01, para la A 10 y así sucesivamente. En el punto 8 vemos la construcción final del mensaje a enviar. Están representados por los colores los grupos de números que corresponden a cada carácter. Eso es un poco la presentación de este ejemplo. Este ejemplo busca mostrar primero el mensaje, la tabla de codificación y luego el resultado. En los puntos de 2 al 6 vamos a ver cómo se fueron agrupando los valores. Y ahí vamos a ver que las letras tienen los símbolos originales tienen la frecuencia. Noten que está ordenado descendentemente para así tomar desde arriba, de la parte superior, los valores menos repetidos. Así, tomamos de a 2 el C y el B, que juntos forman el 2 más 8 en su frecuencia, el nodo superior con la suma, lo que es el cálculo de este árbol. Entonces vamos a tener que el nodo superior que agrupa C y B se llama C y B y contiene la frecuencia suma de los dos símbolos. En el segundo paso seguimos con los siguientes símbolos que tienen una frecuencia de 7 y 8. En realidad va a tomar al E de 7 y el 8, que pasó una escala más, va a tomar el nodo siguiente, es decir, va a agrupar debajo del mismo nodo a la nueva letra, al nuevo símbolo, quedando E, C y B, sumando ahora 15. Teniendo abajo el nodo individual E y otro nodo a la derecha, el nodo compuesto C y B. En el siguiente paso, como este nodo ha quedado de 15, vemos que se reordenan los símbolos y ahora toma para hacer otra rama al nodo guión bajo y D, que queda debajo de un nodo con valor 20, guión bajo D, que tiene justamente a guión bajo y a D por separado. En el paso 5, el ordenamiento de las estructuras que hemos acumulado hasta ahora y el nodo A lo pone a este primero, por lo tanto hay una unión entre A, S, B, ese nodo que habíamos construido al comienzo, y cubierto por la hoja o por el nodo que tiene el valor 26. Entonces queda el árbol, el nodo ASB, el nodo A a la izquierda, el nodo SB, que es compuesto por el nodo E, el nodo compuesto CB, y debajo los nodos simples C y B. Esto es el algoritmo que nuevamente va a ordenar los dos elementos que nos quedan, poniendo primero a guión bajo D, un nodo que ya estaba compuesto de dos nodos simples, que tiene el valor 20, y el ASB recientemente creado en el punto anterior, para unirlos y quedar la cabecera, el nodo superior, con la suma de las frecuencias de todos los elementos. Queda entonces, como se ve en la diapositiva, un nodo superior con el contenido de todos los símbolos más la suma total, y hacia la izquierda la rama que empieza con guión bajo D, guión bajo y D, en la rama de la derecha ASB con un nodo simple A, el nodo compuesto SB, el nodo simple E, el nodo compuesto CB y los dos nodos simples C y B. Estos, como lo habíamos visto, son los menos frecuentes, y los que tienen mayor frecuencia, como el 11, está ubicado solitario, es un nodo que está solitario. Eso hace la mayor eficiencia de este algoritmo al recorrer el árbol para obtener cuál es el símbolo que significa los ceros y unos que vemos abajo en el mensaje cifrado. Así que vamos ahora a la actividad práctica integradora. Espero que tengan mucho éxito.